1951 fue un año difícil para el gobierno peronista. La sequía, que trajo aparejadas unas pobres cosechas, la escasez de productos, la enfermedad de Evita y el primer golpe cívico-militar, encabezado por el general Benjamín Menéndez, afectaron el ánimo del pueblo. Aún así, la popularidad de Perón estaba intacta. El pueblo gozaba de la transformación social del primer plan quinquenal. Y a 6 años del 17 de octubre, 2 de cada 3 argentinos seguían confiando en su gobierno y en el sueño de una nueva Argentina. Así, apenas unos días después de su reelección, el presidente Juan Domingo Perón se dirigió a través de la radio a los ciudadanos argentinos con un pedido inédito hasta entonces. En las tareas de elaboración del segundo plan quinquenal y respondiendo a mi deseo de conocer lo que el pueblo argentino necesita, hago un llamado a todos los argentinos de bien para que remitan a la Presidencia de la República sus petitorios e inquietudes a fin de que el segundo plan quinquenal sea el plan de todos y para todos. Toda la correspondencia debe ser dirigida a la calle 25 de Mayo 11, Capital Federal. Cerca de 70.000 cartas llegaron a la presidencia desde todo el país. Durante 1951 y 1952 fueron leídas y clasificadas por más de 5 ministerios. Se abrieron miles de expedientes y las mejores propuestas se incluyeron en el segundo plan quinquenal. Acá, en el Archivo General de la Nación, aún se guardan 20.000 de esas cartas. El gobierno de Perón, como ningún otro hasta ese momento, combinó decisión política e iniciativa estatal con un oído atento hacia las demandas de la población. Desde los primeros años de su mandato, se había planteado como meta la independencia económica de la Argentina por medio del desarrollo de la industria y la explotación de nuestros recursos naturales. Es asombroso ver cómo, en total sintonía con esas ideas, el pueblo trabajador buscó aportar propuestas para consolidar ese camino. Mi general, he pensado que cada hogar argentino debería ser poseedor de una máquina de coser, herramienta de trabajo tan útil para ganarse la vida o para tapar algún agujero al pantalón del muchacho o vestir a los niños. Hacer la ropa no es igual que comprarla hecha, pues los pibes crecen y su madre, al hacer las costuras, siempre previene, dejando género para dar lugar a que cuando ya quede chico pueda desatarse y dejar nuevamente a medida un vestido o pantalón o saco. Una máquina de coser es una herramienta de defensa en casi todos los hogares argentinos. ¿Cómo llegar a la posesión de esa herramienta? El Estado tendrá forma activa. ¿Cómo? Construyéndola. En lo interno, todos aquellos que tenemos la dicha de vivir en esta patria grande de Perón, podemos decir que el bienestar de nuestra política petrolera, de energía, de sucedáneos y miles de valores que se derivan del petróleo, todo ello lo debemos a la política de subvención que el gobierno del general Perón ha dado en bienes a su pueblo. Nuestro pueblo, creo positivamente, no da valor real a lo que es una bombita de 40 kilowatts encendida de libre uso de día, de noche, cuando se le ocurre. No da valor a ese auto que marchando media hora parado gasta combustible. No da importancia a todas las luces encendidas de una casa, igual a una caldera cuyo inyector carga demasiado y sale crudo por la chimenea. Había un problema energético complicado en la Argentina. O sea, cuando el peronismo llega, había un problema que estaba derivado
de la crisis del 30, de la crisis de la guerra, de las políticas que hubo durante la década infame en términos petroleros. ¿Y cuál es el problema de la guerra o de la crisis? El tema de la guerra y de la crisis, en ese momento concreto... Para YPF, y que no pudo lograr el autoabastecimiento, entre otras cosas, porque no tenía las posibilidades de explotar nuevas áreas, porque tenía una maquinaria muy vieja. ¿No había podido importar maquinaria? Claro que no había podido importar maquinaria durante la guerra. ¿Y con el peronismo? Y no, porque en realidad había un boicot de Estados Unidos, que ya era previo a la llegada del peronismo al poder, digamos, que impedía, digamos, el desarrollo. Había un objetivo claro de impedir el desarrollo de la industria pesada en la Argentina. Entonces, durante la coyuntura de guerra no se podía por la coyuntura de guerra. Y después, la existencia de dinero suficiente o de divisas que hubiera podido acceder al mercado de bienes de capitales, no se pudo acceder al mercado de esos bienes de capitales porque Estados Unidos ejercía un boicot. ¿Sí? Un boicot concreto, que recién levanta en el año 48, que es en el momento en el que las divisas y cierta bonanza y cierto capital acumulado se empieza a perder. Entonces, en ese momento no tiene el dinero para acceder al mercado de capitales. Y lo que tiene es maquinaria totalmente envejecida, que no se venía renovando desde hace un montón de tiempo. Entonces, está ahí el tema a partir del 47 de... hacerse cargo, digamos, hacer un diagnóstico de situación, decir, bueno, nosotros tenemos un déficit, ¿sí? Un déficit que tenemos que atender, sobre todo porque el proyecto que estamos llevando adelante, que es un proyecto industrialista, va a requerir mayor cantidad de energía que la que requerían los modelos económicos previos, de modo tal que hay que acompañar ese crecimiento industrial con un proceso de abastecimiento petrolero propio. En principio, una de las cosas que hace es nacionalizar del todo YPF, porque tiene que ver con todas las áreas de exploración en manos del Estado. La política del peronismo iba por este lado, iba con el tema de tener otras fuentes de energía, digamos. En el 45 hubo un proyecto para desarrollar gas licuado, digamos, en garrafas, ¿no? Y ya después, posteriormente, en el 47, digamos, la idea esta de que el gas de Comodoro se venteaba, digamos, si no se aprovechaba, la idea de pensar en que ese gas se podía aprovechar como energía en los hogares. Entonces se construye un gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, es una de las obras como más grandes que se hacen en la etapa, y que en realidad se planea hacerlo en un periodo entre el 47 y el 49 y se logra, digamos, y ahí vos provees por lo menos lo que tiene que ver con el tema energético en los hogares, en el uso cotidiano, cocinar, calefaccionar las casas, etcétera, etcétera, por esa vía. La máquina ya en plena perforación. Una vista de la Restinga. Avanzan hasta el propio mar los pozos en explotación. Los aparatos individuales de bombeo en pleno funcionamiento. Este tipo se construye ahora en el país. Un gobierno que escucha a sus ciudadanos genera rápidamente confianza y voluntad de participación. Así lo demuestran las cartas enviadas a Perón referidas al desarrollo energético y al impulso de la industria. Todos querían ser parte de esa obra que estaba transformando para siempre nuestra estructura social. El que suscribe ha desarrollado una experiencia de más de 35 años en el uso y aplicación de diversos combustibles vitales a las necesidades del país. Me siento con la capacidad necesaria como para sugerir de la forma más conveniente la utilización eficiente de combustible. Me pongo a vuestra disposición para tal efecto. Como argentino y como hombre bien intencionado digo, primero, que soy partidario que el gobierno de la nación proceda a la expropiación de los molinos harineros de la República. Segundo, la expropiación de molinos ahorraría al gobierno los constantes y fabulosos reajustes que se pagan sobre el trigo molido o la harina.
Y tercero, eso facilitaría a la clase trabajadora indudablemente una disminución en el costo del pan, teniendo en cuenta que se trata de un artículo de primerísima necesidad. La crisis económica del 51-52 se nota en bastantes de las cartas. Ajá, bueno, la época, ¿no? Es el momento de la carestía. Pero lo que es increíble, que está bueno de las cartas, es que en realidad la gente no le echa la culpa al gobierno. No, sino la mayor parte de las cartas es que la culpa tiene los acopiadores, la culpa tienen, en este caso, los molineros, ¿no? Que tienen una ganancia desmedida, que la tienen los acaparadores, aquellos que no dejan los productos en el mercado. Aquí se ve el grado de expectativas hacia el gobierno, el grado de libertad con el que se escriben las propuestas. Se ve de manera muy interesante el clima de época y el aspecto ideológico, ¿no? La claridad, yo diría, ideológica con que se hacen algunas de estas cartas. Esta está buenísima porque plantea la creación de una sociedad mixta entre el pueblo y el Estado para la explotación minera de todo el país y razones por las cuales se solicita la obra. En las entrañas de nuestro territorio existen los minerales más preciados del mundo y su cateo, exploración y explotación solo se puede hacer con una empresa de tal magnitud. Sí, fíjate en el cuarto punto. Una sociedad anónima por acciones, 10 pesos de cada acción, hasta cubrir los 100 millones de pesos, o sea, 10 pesos por persona. Y si se llegara a esa cifra, el gobierno pondría otro tanto. Una sociedad entre el pueblo y el Estado. Ahora, ¿qué idea la del pueblo de que el Estado es claro, el camino? Extraordinario. Primero la palabra, asociación entre el pueblo y el Estado, ¿no? No dice sociedad anónima, después dice que es una sociedad anónima. Pero la idea es esa sociedad, ¿no? El conjunto de la sociedad argentina colabora en un pie de igualdad con el Estado para construir una obra económica. Y además, en los fundamentos está en parte, trata de responder una carencia de Argentina, que es el de metales preciosos, en una época en donde las reservas se acuñaban en términos de oro, ¿no? Todas estas cartas están todas dirigidas a ver falencias del proceso de industrialización, ¿no? O preocupaciones por una mayor industrialización del país y en varios casos por el tema del control económico de la sí, y me interesa el tema de la importación, porque es un tema... Claro, bueno, sí, sí, el tema de soberanía. A la soberanía, claro. Sí. Esta, mira, este es el sumario del expediente, sí, ¿no? Sí. Pero es que en realidad en esta carta se da una particularidad, que el iniciador de la iniciativa, ¿no es cierto?, escribe una oración, o 2 oraciones, claro, con una carta mínima, sí, donde dice que es el momento oportuno para la explotación del estaño argentino. Y tiene un recorte periodístico en el cual él ha leído, claro, ¿no?, que en Bolivia se produce estaño, el famoso estaño boliviano. Pero la carta es esta, mirá. Lo interesante es que está manuscrita, ni siquiera escrita a máquina ni nada. Pero lo que es increíble de esto es que es la nota, ¿no?, que este hombre dirige respecto del tema del estaño, pero no tiene ninguna firma. Sí, sí. ¿Y dice? En el norte argentino tenemos mucho estaño. Ahora sería el momento oportuno para abocarse a este problema. Mineros bolivianos vendrían muy contentos por millones. En pocos años nos libraríamos del control extranjero en ese mineral. Esa es la carta. Claro. Entonces, acá hay también un manuscrito donde dice que hay que procurar una información actualizada acerca del problema del estaño. Pasa al Departamento de Informaciones para que proyecte nota solicitando a Industria y Comercio. Todo esto es dentro de asuntos técnicos. Hasta que llega a Industria y Comercio. Del Ministerio de Industria. Tengo el agrado de dirigirme al señor subsecretario en contestación a la nota relacionada con el problema del estaño. Al respecto, se transcribe a continuación el informe producido por la repartición competente. En nuestro país se funden minerales de estaño obteniéndose el metal en un establecimiento situado en la capital federal. Dicho establecimiento, instalado en 1935 como la primer planta de este tipo en todo el continente americano, llegó a producir en 1938 1.400 toneladas para bajar luego sensiblemente a 218 toneladas en 1948. Ritmo en el cual hoy se mantiene. Dicha merma se ha debido a la declinación de los únicos yacimientos importantes en explotación ubicados en la región de Pircas, Jujuy, y en particular al desgaste de las instalaciones fabriles que requieren una fundamental modernización.
Señor presidente, en este momento termina de hablar por radio refiriéndose al segundo plan quinquenal y yo comienzo a escribir con la esperanza que llegue a su poder esta carta. En varias comarcas del interior predomina el nitrato de sodio, particularmente en la pera de Santiago del Estero, donde existen en la superficie del suelo depósitos inagotables que el día que se exploten constituirán una de las principales fuentes de riqueza de la República. La industria y el desarrollo energético ya no estaban solo en la agenda del gobierno. Estas cartas demuestran que eran una cuestión profundamente instalada en las clases populares. Varias de las propuestas enviadas se tradujeron en obras, lo que generó una sensación de empoderamiento inédita en quienes las mandaban. De alguna manera, el peronismo buscaba eso, encontrar soluciones originales para problemas concretos y convertirlas en políticas de Estado. Referente a las últimas disertaciones del supergenio general Perón, referente al plan quinquenal, ando con unas ganas bárbaras de aprovechar el pequeño taller que tengo de reforma y compostura de trajes para darle el impulso que requiere la industria textil. Por causas de influencias naturales, el majestuoso río Paraná, desde unos años a esta parte, viene soportando acentuadas bajantes, las que hacen la mayoría de las veces imposible la navegación de barcos de carga, originándose casos como los siguientes: acumulación de los productos del agro en depósitos sin posibilidades de su descongestión por falta de bodegas, escasez de artículos de primera necesidad en los comercios, escasez de combustibles varios, en especial la nafta. El último de los casos expuestos es lo que motiva el título del rubro, ya que ello es lo fundamental que mueve toda la maquinaria del trabajo y por ende de la economía toda de la región afectada durante los periodos de bajante. A fines de prevenir al Dorado y toda su extensa zona de influencia de este serio problema y sus derivaciones, sería tarea de una obra patriótica y constructiva la construcción de una gran planta de almacenaje de combustible a granel sobre las barrancas del río Paraná, en jurisdicciones del puerto del Dorado. De esta forma se contaría con una reserva para suplir las necesidades en los momentos de las bajantes del río Paraná. Firma Alberto Bejar, kilómetro 4, El Dorado Misiones, concejal electo. ¿Reconoces la firma? Sí. ¿Qué era tu tío? Que era mi tío, sí. Y explícame un poco, ¿qué es esto, digamos? ¿Por qué se pide una planta? Habla de los caminos. Claro, es una zona que está al norte de la provincia de Misiones. En esa época los caminos eran terrados. Entonces prácticamente todo el movimiento en esa época era a través del río. O sea, transporte de cargas y también transporte de pasajeros. Era el principal, digamos, vínculo de comunicación con el sur del país. Y en la época de bajante podía correr el riesgo la zona de quedarse sin la provisión normal de combustibles. Claro, aislada. Entonces, claro, se quedaba aislada porque al no tener caminos buenos, al no tener la posibilidad de traer el combustible a través de los barcos, entonces era necesaria para la zona de influencia, porque El Dorado es el lugar más importante de todo el norte de Misiones en esa época, principalmente, ¿no? Y yo creo que mi tío interpretó esta situación, vio la oportunidad que le daba al gobierno, ¿no es cierto?, claro, de conseguir esta reivindicación para su pueblo, se jugó y mandó la carta, ¿no? Bueno, ¿y qué era él en esa época? En este momento era a cargo de la Intendencia, ¿concejal? Sí. Concejal a cargo de la Intendencia. A cargo de la Intendencia. ¿Él era peronista? Sí, sí, sí. ¿Se desarrolló una militancia peronista, una organización peronista? No, por supuesto. Él lideraba en cierta medida el movimiento peronista desde su comienzo, junto a otros grupos de jóvenes, porque estamos hablando de una persona que tenía en ese momento, cuando comenzó todo esto, 27 años. Claro.
cuando ejerce el mandato en 28. Claro. O sea, era un joven, un hombre joven. ¿Y en el 55? Claro, cuando cae el gobierno en septiembre del 55, él lamentablemente tiene que exiliarse. Y bueno, después regresó. ¿Pudo regresar normalmente? Regresó normalmente. Mi padre había hablado justamente con uno de sus opositores políticos. Y él le dijo, logró, ¿no es cierto?, poder traerlo nuevamente sin problema, ¿no? Creo que en el año 58, 59. Claro, que ya había habido una amnistía. Ya había una amnistía, sí. Entonces pudo volver. Y bueno, y ahí se desempeñó, empezó de nuevo. Y el primer trabajo que consiguió fue justamente como jefe de la planta que estamos hablando. ¿La planta se hizo? Se hizo la planta. ¿Durante el segundo plan quinquenal? Sí, sí. Se logró, se concretó la planta. ¿La planta en qué constaba la planta? ¿Que eran depósitos? Y eran depósitos de combustible. ¿Tanques? Tanques. Eran enormes tanques, digamos. ¿Y se abastecían como en los barcos también? Claro, venían los barcos y con bombas bombeaban el combustible hasta los tanques. Sí, o sea que esta iniciativa tuvo su fruto, o sea que se logró. Esta es una reunión con vecinos de la zona. ¿Y él es? Y él es el que está de blanco. ¿Aquí? Sí, sí. Estoy haciendo Qué buena foto. Sí. Estoy haciendo un discurso. Vos me decías que era buen orador. Buen orador, muy buen orador. Tiene una oratoria muy efusiva. Acá tenemos, por ejemplo, la foto de la planta de YPF. Ah, mira. Esta es la que se armó. Mirá. Esta es la planta, sí. La planta que finalmente se desarrolló. Sí. Cuando vos te enteraste de que esta carta existía, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y la verdad que para mí fue una gran sorpresa. Una gran sorpresa porque, no sé, en cierta medida me sentí, bueno, era como que decía, por fin aparece algo que documente fehacientemente cuál era el rol que tuvo este hombre para nuestra comunidad, ¿no es cierto? Porque a través del paso del tiempo algunas cosas se olvidan. Claro. Y bueno, y viene a reivindicar un poquito el nombre de él, que yo considero que es justo, porque es un hombre que entregó muchísimo hacia la política y hacia su comunidad, ¿no es cierto? Con un gran fervor patriótico, porque realmente, a mí mi padre me contaba, porque falleció, que realmente era un apasionado de la política. O sea, no medía las consecuencias económicas propias para hacer lo que consideraba justo para su pueblo, ¿no? Construir un destino de grandeza sin usar lentes prestadas. Para eso fue imprescindible escuchar la voz de los protagonistas, los que todos los días trabajaban para hacer posible esa nueva Argentina de la que hablaba Perón, que no era otra cosa que el país que desde hacía décadas venían soñando millones de trabajadores. En las entrañas de nuestro territorio existen los minerales más preciados del mundo, y su cateo, exploración y explotación solo se puede hacer con la creación de una sociedad mixta entre el pueblo y el Estado, para la explotación minera de todo el país. El suscripto, ciudadano de este país, siempre ha quedado perplejo ante la poca iniciativa de los anteriores gobiernos para aprovechar las grandes riquezas que se hallan encerradas en las entrañas de nuestro territorio, y que hoy es el mejor momento para hacerlo, con una empresa como la propuesta que podrá o deberá denominarse Compañía Minera Argentina Mixta Perón Sociedad Anónima.
Trataré de contarle la interesante coincidencia de un sueño que tuve el 3 de mayo de 1943, que anoté al siguiente día, quizá guiado por una fuerza superior. La majestuosa visión la contemplaba desde lo alto de una colina de la Angostura de la vuelta del río Sénger. Sentía un ruido atronador de máquinas rotarias, de perforaciones enclavadas en la inmensa pampa que yo reconocía perfectamente. Comprobé que se había descubierto mucho petróleo. Personal y jefes estaban muy contentos con el hallazgo. Son reservas del porvenir, decía el jefe. El panorama era bello y grandioso. Ya se veían grupos de casitas, todas iguales, en esa inmensa pampa. Entonces se acerca a mí un hombre alto y trigueño con un montón de correspondencia en sus manos. Seriamente me dijo qué andaba haciendo en ese lugar. Nada, contesté. Entonces le daré una misión, dijo, entregándome aquel montón de correspondencia, ordenándome la enviara a la dirección general. El tiempo pasará y la obra será fecunda. Con esas palabras se retiró ese personaje. En ese instante desperté de aquella bella visión. Todo lo descrito en realidad puede ser factible. Por esa fuerza superior que hace casi 8 años tuve en aquel sueño, en estas sencillas líneas, se cumple la consigna que me ha marcado el destino. Con este motivo, estrecho mi mano al excelentísimo señor presidente, que es el guía sin par de este gran pueblo de la nación argentina, un visionario del porvenir. Puedo asegurar que la planificación, sobre la base de nuestra actual información y de los pedidos de la población misma, nos permitirán efectuar una racional y justa distribución de las obras, de tal modo que no haya en esta tierra zonas de argentinos hijos y zonas de argentinos entenados. Por el contrario, y siempre dentro de nuestro afán justicialista de gobierno que quiere hacer solo lo que el pueblo quiera.